Derechos Humanos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una entrevista realizada a Luis Ernesto Vargas Silva, excomisionado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta entrevista, así como la de Joel Hernández, actual comisionado dentro del Sistema Interamericano, y si no la han visto, los invito a que vean también esta entrevista, tienen el propósito de ilustrar un poco acerca de las personas que han integrado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, muchos de ustedes habrán escuchado de la labor que cumple la comisión dentro del sistema, pero muchas veces no conocemos a las personas que hacen parte de ese ejercicio en materia de derechos humanos. Por ello, el día de hoy vamos a estar compartiendo una entrevista con Luis Ernesto Vargas Silva, que es nacional colombiano, así como Joel Hernández es nacional mexicano. Cada una de estas entrevistas nos permite ver la labor que se ha ejercido desde diferentes enfoques por múltiples personas, aclarando que los comisionados no representan a sus países. Ellos ejercen la labor intuito persona, es decir, de manera individual, sin considerar propiamente el estado de origen, sino en virtud a la protección y supervisión de los derechos humanos para cualquier país. De hecho, cuando hay sesiones de audiencias o de casos de los cuales hacen parte su estado, del cual es nacional, estas personas se abstienen de participar en casos en donde su estado de origen sea parte, justamente para garantizar la imparcialidad. Sin embargo, también es importante saber que dentro del caso colombiano, por ejemplo, han habido muchas personas que han hecho parte de esta labor en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Humberto Sierra Porto, ex magistrado de la Corte Constitucional, ha hecho parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enrique Gil Botero, ex magistrado del Consejo de Estado colombiano, ha hecho parte de la Comisión Interamericana, y hoy estaremos viendo justamente la participación que ha tenido Luis Ernesto Vargas Silva, quien también fue magistrado de la Corte Constitucional y hizo parte de la Comisión Interamericana hasta diciembre de 2019. Para quienes no lo conozcan, Luis Ernesto Vargas Silva es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia. Fue magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2017, con especial relevancia que presidió la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T025 de 2004, que fue la sentencia a través de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Además, fue elegido como comisionado dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de mayo de 2017 para llenar la vacante que había dejado Enrique Gil Botero, y terminó su periodo el 31 de diciembre de 2019. Teniendo esto presente, entonces los invito a que me acompañen y veamos la entrevista realizada. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en estos momentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, quien es comisionado y representante de Colombia en este espacio. Doctor, buenas tardes. Nos saludan desde Colombia y pues queríamos dentro de esta intervención presentarlo y conocer un poco de su trayectoria nacional, internacional y de los principales casos que ha conocido dentro de la comisión. Buenas tardes. La primera aclaración es que no soy representante de Colombia. Es importante que ustedes sepan que cuando un comisionado es designado, no va a representar a su país. Para nada. La elección la hace el cuerpo de embajadores de la Asamblea General de las Naciones de la OEA, y ocasionalmente lo hace el Consejo Permanente de la OEA, pero el comisionado no representa para nada a su país, y sin embargo sí tiene un impedimento muy definido, que es no participar en los asuntos correspondientes al respectivo país de donde se es natal, pero no en ninguna clase de representación, y por ende la elección siempre es intuito persona, lo cual quiere decir que hoy podría haber un colombiano, mañana no, etcétera. Lo mismo con cualquiera uno de los 35 países de las Américas. En segundo lugar, pues es difícil definir el tema de los casos, porque realmente son tantos
que uno se perdería, pero realmente podríamos decir que el sistema funciona con tres soportes esenciales, que son las peticiones que se pueden convertir en casos, en caso de que se notifique al estado correspondiente la admisión de la petición, y medidas cautelares. Sería importante auspiciar en el común de las gentes que utilizaran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque cuando no se logra justicia en el respectivo país y se hace un agotamiento de los recursos internos a los que se tenga acceso, pues quedaría la posibilidad de buscar las garantías que tienen las víctimas y los derechos que tienen las víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está integrado esencialmente por la Comisión, que es el órgano más importante, el soporte esencial del sistema, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que la Comisión es la encargada inicialmente de hacer las investigaciones, casi que termina instruyendo un determinado caso, y si es necesario lo llevaría ante la Corte Interamericana para que allí se pueda dictar sentencia, pero en general la mayoría de los casos realmente se quedan en la comisión, puesto que ella también toma decisiones y además hace observaciones a los estados. Las partes accedan a otro de los tantos mecanismos que existen, que es la posibilidad de que terminen realizando un acuerdo de solución amistosa, para lo cual siempre estará presta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese caso las recomendaciones servirían como de soporte para que se concilien las diferencias y se terminen haciendo entre Estado y víctima las reparaciones integrales a que haya lugar en cada caso de violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se establezca una responsabilidad internacional del Estado correspondiente. En cuanto al tema que me preguntaba de quién soy, yo preferiría más bien que lo busquen en Google. Okay. Como ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Okay. Doctor, ¿y en qué relatorías ha participado dentro de la labor en la comisión? Sí, desde cuando llegué tomé a cargo algo que tenía que ver con un tema que también estuve trabajando en la Corte Constitucional de Colombia, y en este caso específico el tema de la relatoría de los derechos de la población migrante, es decir, dentro de todo el contexto de movilidad humana hay un área muy amplia, muy grande, que tiene que ver con migración interna y migraciones internacionales, con apatridia, con refugio, con migraciones, con trata de personas, y es, yo diría que la relatoría que tiene más áreas de trabajo, más problemas, y mucho más coyunturalmente con todo lo que ha estado pasando tanto en el triángulo del norte, de los países del triángulo norte, como ahora recientemente con Venezuela y con Nicaragua, y bueno, otros países que generan permanente movilidad humana, y además de los desastres naturales y todos los problemas que tenemos en Américas. Claro. Entonces tengo a cargo esa relatoría, que es la más grande, repito, y también la comisión tiene asignación de funciones por países, o sea, a cada comisionado le corresponden varios países para que se haga cargo de los asuntos de ese respectivo país. A mí me ha correspondido Guatemala, República Dominicana, Argentina, Chile, inicialmente Barbados, pero realmente he estado muy dedicado a Argentina y a Chile, que son portafolios bastante densos, bastante extensos. Claro. La semana pasada justamente veía dentro de la audiencia sobre migraciones, en donde se citó a Estados Unidos, y ustedes comentaban una de las situaciones que habían tenido cuando habían querido hacer una visita en San Diego, con un procedimiento que se realizó para verificar cómo se estaban haciendo las audiencias con los migrantes y el trato que se les está dando con los migrantes. ¿Con qué considera o qué experiencia obtuvo como de esa situación que se vivió por parte de la comisión, de pronto de la renuencia del Estado al brindar la participación de los estados en esos espacios? Bueno, realmente Estados Unidos
quién lo creyera, porque realmente yo creo que es la primera vez que lo hace. Estados Unidos normalmente no reconoce sus responsabilidades y mucho menos acepta que un organismo de derechos humanos tenga injerencia en sus asuntos. Estados Unidos finalmente aceptó que pudiéramos hacer la visita en la frontera sur, por donde se supone que va el muro ese de la infamia de que tanto habla el presidente actual de los Estados Unidos, y lo que queríamos hacer era justamente visitar desde San Diego en California hasta el otro lado de la frontera, que es Houston. Entonces lo hicimos por los lados de California, pero también lo hicimos por los lados de Texas, en Laredo, Nuevo Laredo, y se nos quedaron muchísimos sitios por visitar. Solamente tuvimos una semana de trabajo muy intenso, pero viendo dramas humanos muy complicados, que son los que le corresponden a la población que tiene que emigrar. Y estamos hablando que tiene que emigrar porque no se trata de desplazados por voluntad particular, sino al contrario, porque tienen forzosamente que emigrar. Y vimos dramas que van desde la violación de niñas y adolescentes, de niñas muy pequeñas, de adolescentes, de mujeres adultas, de mujeres mayores, etcétera, y también de varones, hasta muertes en cantidades, en miles de personas que han muerto atravesando la frontera, bien sea por el desierto, bien sea por el río, o bien porque los guardias fronterizos les disparan y cometen asesinatos en contra de esas personas, de manera que van prácticamente todo el catálogo de delitos se comete en contra de estas personas que en el fondo carecen de derechos humanos. Entonces, en relación con Guatemala, esa excusa que suelen presentar los estados de que no pueden los organismos internacionales realizar intervenciones en su legislación o en sus actuaciones internas, en sus organismos judiciales, pues el derecho internacional nos dice otro aspecto. ¿Qué posición ha tenido la Comisión al respecto? Bueno, Guatemala es una situación bastante particular. Aquí hay países dentro del contexto de las Américas que tienen portafolios muy grandes, o sea, en récord de violaciones de derechos humanos tenemos portafolios inmensos. Colombia es el primero, es el país que se supone, de acuerdo a la cantidad tan enorme de casos que tiene resueltos y pendientes y también en trámite, que más violaciones de derechos humanos tiene. México y Argentina también, Chile y Brasil. Pero Guatemala es un universo que bien puede parecerse al primero que mencioné. En Guatemala es casi un país fallido porque realmente allí la prevención que existe respecto del trabajo que realizamos los organismos de derechos humanos es de tal magnitud que terminan primero aceptando la injerencia de órganos como Naciones Unidas a través del CICIG, el Comisionado Internacional para el combate contra la impunidad en Guatemala. Y después, cuando el CICIG adquiere mucha trascendencia y empieza a tocar callos a tal punto que termina destituyéndose a un presidente por causa del trabajo de él y queda en riesgo el actual y su familia por actos de corrupción, entonces terminan expulsando al que los investiga, que es lo que acaba de ocurrir. El uso desmedido de los que digo yo, porque eso se llaman estados de excepción, pero el estado de conmoción interior o una especie de estado de sitio, para desbancar al legislativo y empezar a legislar por cuenta del ejecutivo, sin rémoras, sin ningún tipo de valladares. El hecho de perseguir de manera sistemática a los defensores de derechos humanos, a las personas de comunidades indígenas, a personas que requieren especial protección constitucional y convencional, identifica que hay un problema gravísimo en ese país, y en consecuencia es un país al que nosotros le hicimos una visita in loco. Yo era el comisionado relator de país cuando se hizo,
y por ende abanderé completamente la visita en el año 2017 y de ahí se expidió un comunicado que contiene todas las observaciones que hicimos con relación a muchos temas, la gran mayoría de los cuales están desacatados, están inobservados, de manera que en ese sentido creo que Guatemala tiene bastantes inconvenientes en materia de derechos humanos y por esa circunstancia se ve esa especie de repulsión que tiene hacia la injerencia de organismos de derechos humanos como el CICIG de Naciones Unidas o como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues sin embargo, ahorita para la próxima estructuración de la Comisión Interamericana, ellos han logrado un espacio dentro de la comisión a través de un comisionado que empieza a trabajar en enero. Repito, no en representación de, pero sí es guatemalteco y pues yo creo que de alguna manera se presenta como una especie de paradoja, ¿no? Un país que está bastante cuestionado, pero bueno, alcanza a poner. Pero el otro era justamente Colombia, que tenía la idea de meter un miembro diferente que finalmente no fue aceptado en la elección correspondiente. Pero Guatemala, repito, es un país que tiene ingentes problemas en materia de derechos humanos. Doctor, muchísimas gracias por haber permitido este espacio y esperamos entonces poderlo encontrar en otras oportunidades. No, con mucho gusto y repito, qué pena con ustedes que no haya hablado de mí, pero pues creo que en Google se puede encontrar miles de sentencias que he dictado en 40 años de juez y las que produje en la Corte Constitucional, en todas las áreas que tienen que ver con lo que son las relatorías aquí de la Comisión Interamericana. Claro que sí. Entonces, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor.